Mis hermanos, buenos días para todos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Ruego al Espíritu Santo para que se glorifique en esta mañana en cada uno de nosotros y como debe ser siempre, la palabra del Señor se glorifique en nuestras vidas, llevándonos a vivir una vida que le glorifique a Él. Amén. Recordemos que el Señor Jesús, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que había llegado a la tierra a inaugurar el reino de Dios, se encuentra en estos momentos en el contexto presente en Galilea, región llamada por los judíos Galilea de los gentiles, debido a la gran cantidad de personas no judías que vivían en ese lugar. Y específicamente estaba en Capernaum, que era un poblado que quedaba a la orilla del mar de Galilea o lago de Genezaret, y que se constituiría para el Señor en la base de operaciones allí en Galilea. Allí en Capernaum el Señor predicó la palabra, realizó milagros, llamó a los primeros discípulos e incluso el poco descanso que tenía era en ese lugar, en Capernaum. En Marcos capítulo 1, versículo 21, se nos dice de que luego que entró en Capernaum en un día de reposo, llega a la sinagoga junto con algunos de sus discípulos y enseñaba. La sinagoga de los judíos era el edificio destinado específicamente a la lectura y enseñanza pública de la ley de Moisés y que servía también como tribunal y escuela. Ahora, tres cosas, tres cosas particulares ocurrieron ese día en la sinagoga en lo referente al Señor Jesús. En primer lugar, en Marcos capítulo 1, versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En segundo lugar, Marcos 1, 23 al 26, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y el tercer acontecimiento lo encontramos en Marcos 1:27. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? El impacto que el Señor estaba dejando en las personas que eran testigos de lo que enseñaba y hacía era tremendo, hasta el punto que lo comparaban con las autoridades religiosas del momento, los cuales según las personas no estaban a la altura de lo que él hacía. El Señor Jesús, como cual rey que había venido a inaugurar el reino, tiene un poder infinito que ni aun las huestes espirituales de maldad lo pueden contener. Como es el caso de los demonios que anteriormente había mandado a callar y salir. En estos momentos veremos cómo las mismas enfermedades se le sujetan y a la orden de él no le queda otra cosa que cesar y desistir. Acompáñenme entonces al texto que leyó nuestro hermano Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Síguenme en sus Biblias, así dice la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y tomándola de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. El título para esta enseñanza es Y tomándola de la mano. Y tomándola de la mano. Vamos a ver tres cosas aquí. Veremos en primer lugar la llegada, en segundo lugar la notificación y en tercer lugar la acción. Repito, y tomándola de la mano es el título. La llegada, la notificación y la acción. Veremos entonces en primer lugar la llegada. Versículo 29 dice, en la primera parte dice, al salir de la sinagoga. Luego de que todas las personas que se encontraban en la sinagoga se maravillaran de la predicación del Señor Jesús y se sorprendieran por la autoridad de Cristo sobre los demonios, la algarabía comienza a cesar debido a que las personas ya estaban siendo despedidas para salir de la sinagoga. Y esto se debe a que la reunión ya había terminado aproximadamente al mediodía. Y luego salen.
Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Se acabó la reunión y ahora van entonces a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Quiénes son estos hombres que aparecen aquí? Se trata de los primeros 4 discípulos que el Señor escogió, 2 pares de hermanos, Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Según Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, estos hombres, los cuales eran expertos pescadores, lo habían dejado todo por seguir al Señor Jesús. Y ya no serían más pescadores comunes y corrientes, sino que serían pescadores a la manera de Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 17. Y les digo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, estos hombres y los demás apóstoles habrían de hacer una gran tarea evangelística, lo que llevaría a que muchos, por la gracia y misericordia de Dios y además por la obra del Espíritu Santo, vinieran a ser parte del reino de los cielos. Ahora, Simón, que es el mismo Pedro, y Andrés, su hermano, eran de Bethsaida, una región que quedaba a unos pocos kilómetros de Capernaum. Pero tan pronto el Señor Jesús estableció su centro de operaciones en Capernaum, ellos se mudaron de Bethsaida a Capernaum. Se mudaron para allá, a una cuadra, por decirlo así, de la sinagoga, en una casa que tenía un patio amplio y que con el paso del tiempo se había convertido en un lugar para reuniones de los cristianos seguramente. Ahora, esto con el paso del tiempo se habría de convertir en un grupo de personas reunidas ahí en una iglesia. Se convertiría en una iglesia. Lo que se constituyó esta casa en el futuro en un factor clave en los inicios del cristianismo. Ahora, las intenciones de Simón y Andrés de invitar al Señor Jesús a su casa eran seguramente 2. En primer lugar, invitarlo a almorzar junto con Jacobo y Juan, teniendo en cuenta que ya era mediodía. Y en segundo lugar, para que viera a la suegra de Simón, seguramente con la intención de que la sanara. Lo que nos lleva entonces al segundo punto, la notificación. Ya vimos la llegada, vamos a ver la notificación. Versículo 30 de Marcos capítulo 1. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Está claro que Simón no vivía solo en la casa. Él no vivía solo, sino que inicialmente vemos que vivía con su hermano Andrés. Pero también notamos que era un hombre casado que vivía con su esposa y con su suegra. Y según la tradición se dice que tenían un hijo, pero la Biblia no dice nada acerca de eso. Ahora, Marcos nos dice aquí, como también nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 14, que la suegra de Pedro estaba acostada o postrada en cama con fiebre. Pero Lucas, el médico que conoce más del asunto de esta enfermedad, nos va a dar un diagnóstico más claro y va a decir en Lucas capítulo 4, versículo 38, que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre o tenía bastante fiebre, lo que sugiere que esa fiebre estaba relacionada con una grave infección. Dice un comentarista, abro comillas, la fiebre era tan alta que la mujer se hallaba en cama, demasiado débil para levantarse y saludar a los invitados que habían llegado a la casa. Las exigencias, dice este hombre, de la vida cotidiana en el siglo I no daban a la mayoría de personas el lujo de permanecer en cama solo por no sentirse bien. Es probable entonces que la mujer estuviera muy enferma, gravemente enferma, cierro comillas. Para que la suegra de Pedro no saliera a recibir a los invitados y específicamente al Señor, debía estar muy enferma hasta el punto de estar en riesgo de morir. Después que Simón y Andrés fueron testigos de cómo el Señor Jesús, estando en la sinagoga, demostró su poder al sacar a los demonios y seguramente también estaban familiarizados con muchos otros milagros que había el Señor hecho, ellos sabían que solamente el Señor Jesús podía sanar a esta señora que estaba muy enferma y postrada en una cama. Y por eso no solo le hablan de ella, sino que también le pidieron que le ayudara. Lo que nos lleva entonces al último punto y más amplio punto que quiero considerar en esta mañana, la acción. Tercer punto, la acción. ¿Cuán grande es el Señor Jesús? ¿Cuán grande es Él? Luego de que le hablan de la suegra de Simón
y le piden que le ayude, él actúa inmediatamente y como siempre toma la iniciativa para ayudarnos. Ella está allí, esta mujer está postrada en la cama y que no puede hacer nada en sus propias fuerzas porque está muy enferma. Ella necesita y depende urgentemente de que el Señor deposite su mirada sobre ella para hacerle bien. Eso es precisamente lo que va a hacer. Y lo primero que vemos que el Señor hace es, entonces Él se acercó. Paso a paso veremos, entonces Él se acercó. Esta escena se parece a lo que hace el Señor cuando rescata al pecador para salvarlo de sus pecados. Esa es la escena, se parece. El pecador no puede ni quiere buscar a Dios, por lo que se necesita que el Señor tome la iniciativa y vaya al encuentro de Él para salvarlo, para sanarlo. Esto es lo que vemos en estos momentos. Ante una mujer que no puede hacer nada para sanarse, incluso ni siquiera podía acercarse a él para que le ayude, él se acerca a ella. Incluso en Lucas capítulo 4, versículo 39, el Señor toma la postura de un médico cuando atiende a un paciente. Él se inclina hacia ella, mostrando así cómo nuestro médico por excelencia está dispuesto y preparado para brindar la atención necesaria a la suegra de Simón. Ahora, si el acercarse a ella es impactante, es muy significativo, mucho más lo va a hacer lo que va a hacer el Señor siguiente, ahora en este siguiente punto. Dice, primero se acercó y ahora veremos que es más impactante lo que va a hacer. Y la tomó de la mano y se levantó. ¿Qué gesto este del Señor? ¿Qué gesto? Mientras que las personas no se quieren ni acercar a otra persona enferma, y mucho menos si tiene alguna infección. Y mientras algunos médicos son cuestionados porque durante las consultas con el paciente no quiere tocarlo, el Señor se acerca a esta mujer muy enferma y la toca, tomándola de la mano. Qué ternura, qué ternura, qué ternura del Señor al hacer esto. Pero además de eso, este gesto también es una expresión de gracia de Dios, de misericordia, de amor al prójimo. Y tanto es este gesto de agarrarle la mano, es tan significativo que está poniendo por encima de su descanso. Él necesitaba descansar por encima de su descanso y por encima de alimentarse. Él está tomando prioridad al ser bendición para otro, el hacerle bien a otro. Es lo que el Señor hace aquí. Un ejemplo que sin ninguna duda todos nosotros debemos seguir. Ahora, otra cosa que también vemos en este gesto del Señor de tomar la mano de la suegra de Simón es poder. Poder. El poder del todopoderoso Dios se hará notorio aquí. Miren, el poder mediante el cual todo vino a la existencia. El poder que sostiene y preserva todo en el universo. El poder que lleva al creyente a ser trasladado de las tinieblas a la luz. El poder que refrena el avance de los vientos y las mareas y que controla las tempestades. Este poder es usado aquí por el Señor para sanar a la suegra de Simón. Es por eso que el resultado de este noble y significativo tomar de la mano del Señor fue que inmediatamente la dejó la fiebre. Tenía que ser así, ante semejante poder. Según Lucas, capítulo 4, versículo 39, el Señor reprendió la fiebre. Es decir, como quien tiene autoridad y como quien tiene control sobre todo, Él mandó a la fiebre que la dejara. Déjala. Él es el que manda. Él es el que manda. Él es el soberano. Él es el Señor. Él es el rey. Y si Él habla, se debe cumplir lo que Él dice. Y le dijo a la fiebre, déjala. Así como el espíritu inmundo a la orden del Señor salió, como les decía, de igual forma la fiebre. El Señor le ordenó salir, lo que debía hacer inmediatamente. Como alguien diría, Jesús sanaba de manera instantánea y total. Y quienes experimentaron su poder sanador no necesitaron tiempo para recuperarse. La suegra de Pedro es un excelente ejemplo de la inmediatez de las sanidades de Jesús. Ella no tuvo que esperar para sentirse mejor. El Señor no le dio instrucciones de que tomara las cosas con calma por algunas semanas para que su cuerpo se recuperara. La mujer pasó de languidecer en cama a actuar con todas sus fuerzas.
Sin duda alguna, la fiebre se le fue, como lo declaran los evangelistas Mateo, Marco y Lucas. Dice William Hendrickson. Además, ella ni siquiera dijo, se me fue la fiebre, pero me siento totalmente agotada. Nada de eso. Tan solo un momento antes que Jesús la tomara de la mano y reprendiera la fiebre, sus mejillas estaban coloradas, la piel caliente, la transpiración copiosa, la garganta seca. Y un instante después se levantó ella al toque del Señor. Todo síntoma de fiebre había desaparecido completamente. No solo tenía una temperatura normal, sino que la invadía tales impulsos de energía que ella misma insistió en levantarse. Aquí quiero resaltar dos cosas en este acontecimiento que pasó aquí. En primer lugar, la suegra de Simón quedó completamente sana. Y esto es importante porque todos los que vieran, los que estaban en ese contexto y nosotros debían entender el propósito de lo que está pasando aquí. Todos, todos. Miren, hermanos, aquí está claro que los milagros tienen un propósito por el cual ocurren. Hay un propósito por el cual ocurre el milagro. Y en primer lugar, quiero que entiendan, hermanos, que los milagros que el Señor hace, ya veremos después en la historia que hacen sus seguidores, era para confirmar la verdad del Evangelio. No era para que se quedaran ahí en el milagro. Era para confirmar la verdad del Evangelio y autenticar los mensajeros que Dios había enviado para predicar el Evangelio. Dios el Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que sea el primero en anunciar las buenas nuevas de salvación a los hombres. Y estos milagros que vemos que Él hace dan la certeza de que verdaderamente Él es el enviado de Dios y sus palabras son verdaderas. Ese es el propósito de los milagros. Vemos a la gente buscando milagros sin entender qué intención tenía Dios mismo para hacerlos. Por eso entiendan esto, mis hermanos. Ese es el propósito de los milagros por el cual el Señor está actuando. Ahí está el Mesías. Ahí está el que trae la palabra de vida eterna para los hombres. Él es el Salvador. Es en Él quien debemos poner nuestra mirada. Es en Él a quien debemos confiar. Es a Él a quien debemos buscar. Este es el propósito. Y en segundo lugar, la suegra de Simón quedó completamente sana. Y eso lo demuestra la reacción que tomó. Dice el texto, y ella le servía. La escena de ahora nos muestra a una mujer que pareciera que no hubiese estado enferma. Pero sí estaba enferma, estaba gravemente enferma. Solo que el poder sanador del Señor la dejó completamente sana y haciendo lo que sin duda alguna hubiese hecho desde el principio cuando llegaron los invitados a la casa. Atenderlos, servirles. Como cual buena anfitriona, la suegra de Pedro era también una mujer hospitalaria. Luego de que fue sanada, lo demostró, lo demostró. Se levantó y comenzó a realizar activamente su labor. ¿Cuál labor? ¿Cuál labor? Empezó a atender a todos los que se hallaban presentes. Al Señor, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y tal vez aún a su hija, si se hallaba presente. La misma mano que curó a la suegra de Simón, la levantó también para darle fuerza de tal forma que pudo servirles. Y finalizo este punto, hermano, diciendo, para eso somos sanados por el Señor. Para eso. Para capacitarnos para la obra y en ese sentido, servirle. Ahora, lo que vimos hoy en estos momentos, en estos 3 puntos, que veremos también a lo largo del Evangelio de San Marcos y que veremos también en todos los evangelios, es al Señor Jesús siendo bueno, misericordioso, amoroso y compasivo con las personas pobres, débiles y afligidas. Esos somos nosotros. Así como un cometa, a su paso deja una estela de humo de miles y miles de kilómetros,
De igual forma, el Señor Jesús a su paso siempre deja sus huellas de bondad, de misericordia, de amor y compasión. Una huella imborrable y que perdura para la vida eterna. ¿Por qué lo digo? Porque Él nos hizo partícipes de su obra. Cristo nos hizo partícipes a los creyentes de su obra. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor se alistaba para venir a esta tierra a traer salvación a pecadores que no lo merecían. Pero vino y nos salvó. El precioso Señor Jesús, que vimos inaugurando el reino de Dios en los primeros versículos del capítulo 1 de Marcos, vino a esta tierra a morir por el perdón de los pecados de su pueblo. Y miren lo que pasa. Nos dio su espíritu para garantizarnos su presencia siempre con nosotros y seguridad de salvación. Nos dio la fe para que solo Él sea nuestro Señor y confiemos solo en sus palabras. Y nos dio el arrepentimiento para que no temamos más a la condenación. Cuánta gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Cuánta gracia, que a Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Voy a aplicar también ampliamente esta enseñanza de hoy para cada uno de nosotros. Veamos cómo podemos nosotros aplicar esta verdad en la vida de cada uno. Es espectacular, es glorioso, impacta en nuestro corazón ver todo lo que el Señor hace en nuestro entorno. Y verdaderamente Él deja sus huellas. Llegamos a una parte, evangelizamos y al ver que creen y se salvan, ahí deja su huella, ahí queda su espíritu, queda su marca de salvación en aquel que cree y se arrepiente. Es impactante eso, pero no basta llenarnos de información y alegrarnos. Hay que sentir esto, hay que ser obediente a Él, hay que vivir para Él. Y por eso quiero, hermanos, que entendamos que en la medida que nos adentramos en el estudio de San Marcos, estas palabras que escuchamos y aprendemos maravillosas y gloriosas, tenemos que llevarlas a la práctica. Este es el sentido entonces de la verdadera fe en nosotros. Inicialmente, a manera de aplicación, hermanos, quiero decirle a los creyentes, en primer lugar, se requiere de una obra poderosa del Señor Jesús para salvar a pecadores rebeldes y desobedientes como nosotros. Se requiere que Él tome la iniciativa y venga al encuentro de nosotros que no queremos ni podemos buscarlo. Se requiere que Él cambie nuestro corazón de piedra por uno de carne sensible a su palabra para que dejemos de ser impíos. Todo esto, con todo esto que yo le estoy diciendo aquí, quiero mostrarles el Señor que en su infinita gracia y misericordia, con cada uno de aquellos que Él salva, qué es lo que Él hace. ¿Cómo podemos nosotros representar esto que acabo de decirles que Él hace en nuestra vida? Lo quiero representar con la escena de una persona que está postrada en el piso, derribada por el golpe del pecado. Y al Señor Jesús lo quiero mostrar como aquel que se acerca a ti y te toma de la mano y te levanta con nuevas fuerzas. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor, mis hermanos. Una vez que el Señor te levanta, tú te constituyes en una nueva criatura. Que ahora ama a su Señor, haciéndose evidente esta realidad en que tú guardas, en que tú obedeces sus mandamientos. Le obedeces, le sirves, eres testigo del Señor, amas al prójimo, ayudas al necesitado, te niegas a ti mismo, odias el pecado, te sacrificas para Él, tus pensamientos son puros, eres bendición para otros, te alejas de toda palabra corrompida. Ese eres tú ahora. Estas cosas y muchas más son la evidencia de que tu nueva realidad indica que eres creyente. Y las debes estar practicando todos los días en tu vida diaria. Todos los días debes estar practicando todo aquello que honra y glorifica al Señor. Una vez Él te salvó. Una vez Él se acercó a ti, te dio la mano y te levantó. Tú ahora practicas la justicia y le honras a Él. De no ser así, evalúate. Evalúate. Muchos pueden ser indiferentes a lo que estoy diciendo, pero espero que el Espíritu Santo llegue a tus oídos y te los abra
Si tú no estás siendo obediente al Señor y te haces llamar cristiano, evalúate. Evalúate. Y mire bien lo que estás haciendo. No seas insensato. No seas hipócrita. Si tú eres creyente, el Señor te ha tomado de la mano para sacarte del mercado de esclavos donde estabas. Y si tú eres creyente, te digo lo siguiente, piensa como creyente, habla como creyente, mira como creyente, viste como creyente, camina como creyente y vive como creyente. Es así, hermano, como tú debes andar en tu vida diaria. Ahora que el Señor te dio la mano para levantarte de esa condición en la que antes tú estabas. En segundo lugar, a manera de aplicación, si el Señor Jesucristo, hermanos, eso también hay que tenerlo presente y meditarlo. Quiero que mediten también en este segundo punto. Medítenlo una vez, lleguen a su casa o en un estudio con su familia o con sus hermanos. Mediten esto que les voy a decir ahora. Si el Señor Jesús te tomó de la mano a ti y te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, eso quiere decir que Él murió por ti en la cruz de Calvario. Él murió por ti. Cuando tú creyente vivías en tinieblas, eras esclavo del pecado. Pero el Señor rompió esa cadena de tu vida al morir por ti en la cruz. Vean esto. El Señor murió por tus mentiras, por tus blasfemias, por tus resentimientos, por tus odios, por tus hipocresías, por tus fornicaciones, por tus chismes, por tus maledicencias, por tus maldades y por todo aquello que te esclavizaba. Por eso murió el Señor. Esos pecados nuestros los llevaron a la cruz. Mediten un poco en estas cosas. Esto quiere decir que tú no puedes seguir siendo esclavo del pecado. No puedes ser esclavo del pecado. El Señor Jesús murió por tus mentiras. Tienes que dejar de ser mentiroso. Si Él murió por tus blasfemias, tienes que dejar de ser un blasfemo. Si Él murió por tus hipocresías, tienes que dejar de ser hipócrita. Si Él murió por tu incredulidad, tienes que dejar de vivir como incrédulo. Si Él murió, hermano, por tus fornicaciones, tienes que dejar de ser fornicario. Si Él murió por tus resentimientos, tienes que dejar de ser resentido. Si Él murió por tu odio, tienes que dejar de odiar. Si Él murió por tus pecados, tienes que dejar de practicar el pecado y odiarlo de una vez por todas. Medita en eso, hermano. Tú no puedes estar haciendo cosas por las cuales ya murió por ti el Señor. Tú no puedes estar haciendo eso. Medita en eso. Porque lo que vemos son cosas incorrectas que hace el creyente. ¿Acaso este creyente no está pensando en lo que el Señor hizo por él? El Señor no murió por eso que tú haces malo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué mientes? ¿Por qué odias? ¿Por qué resientes? ¿Por qué haces lo que no es correcto ante los ojos de Dios cuando Él lo que hizo y que tú contribuiste con tus pecados para que muriera? Ya tú tienes que dejar esas cosas, mi hermano. Eso es lo que nos enfría. Eso es lo que nos hace perezosos, implacables. Y así muchas veces andamos. Las caras nuestras hablan de cómo estamos. Nuestros gestos también hablan. Vamos a hacer una obra de servicio y empezamos a arrugar las caras toditos. Vamos a hacer una obra de misericordia y todo el mundo mira para todas partes. Vamos a invitar a este hermano a nuestra casa. ¡Ay, no! ¡Qué incómodo! Hermanos, no podemos ser así. Ya el Señor murió por ese egoísmo nuestro que nos cegaba. Amemos al otro. Amemos a nuestro enemigo. No, porque si se metió conmigo, yo me vengo de él. Y le pago mal con mal. ¿Dónde está el creyente que escucha la voz de su Señor y ama a su enemigo?
Hermano, por los gestos que hacen nos damos cuenta de cuán mal estamos. Nuestros gestos muestran resentimiento, odio, soberbia, cosas que no son correctas. Ni siquiera estás hablando y actuando y estás mostrando cuán mal estás y cuán necesitas arrepentirte, creyente. Por eso no dependas de tus fuerzas, aun cuando eres creyente, mi hermano. Quiero que medites en estas cosas. Y voy a ser repetitivo. Si el Señor murió por tu mentira, no mientas. Piensa, ¿por qué voy a mentir? ¿Por qué? Si, Señor, si mi pecado llegó al Señor a la cruz, ¿por qué? Piensa, mi hermano. Cuando yo estaba en mis pecados, a mí no me importaba Dios. No me importaban sus palabras, no me importaban sus directrices, pero el Señor se acercó a ti, te tomó de la mano, te levantó, te salvó y te trajo a tu reino. Ahora sí te importa Dios, sus palabras, sus directrices, sus mandamientos, su evangelio. Ahora sí te importa. Sí te importa, hermano. Y tengo que hablar así. ¿Saben por qué tengo que hablar así? Porque cuando venga la condenación, el Señor no va a hablar, Él va a actuar. Y va a ser peor que mis palabras en estos momentos. Va a ser la condenación eterna. Por eso tengo que hablarle así y advertirles. Él no va a ser como yo, que estoy hablando duro aquí. Ay, qué duro hablar, hermano. El Señor va a ser más duro que yo. Él va a ser más duro. Y va a actuar con justicia, con su ira plena. Y si no te has arrepentido, morirás eternamente de tus pecados. Y eso sí es ser radical. Si he meditado en esas cosas, mis hermanos, yo no soy nada de duro en comparación con lo que viene para aquellos que dicen ser creyentes, pero no son. Por eso, si el Señor murió por estas cosas que te digo, por tus pecados, tienes que dejar el pecado. Es importante eso, mis hermanos. Mediten y consideren estas cosas. Mediten y consideren estas cosas. Estamos llamados a ser bendición, como decía el pastor en esta mañana en la escuela. Ser bendición para los demás. Pero todo parte de tener una correcta comunión con nuestro Señor. Todo parte de allí. Todo parte de ser una persona que medita en la ley de Dios día y noche. No se aprendan el Salmo 1 si no saben qué implica el Salmo 1. ¿Saben lo que implica meditar en su ley día y noche, mis hermanos? Si tú meditas en el Salmo 1 y en esa palabra meditar, tú no vas a ser un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tengas el deseo de mentir, vas a pensar en que Dios aborrece la mentira, porque tú estarás meditando en tu ley día y noche. Y toda cosa que vayas a hacer, lo harás a la luz del consejo de Dios. Y no mentirás entonces, porque tú tienes la palabra de Dios en tu mente. Y no odiarás, porque Dios no quiere que odies. Entonces, mis hermanos, si el Señor murió por esas cosas, no las hagas. No las hagas. Que ya no vamos a volver a morir más por eso. Solamente vas a evidenciar que no te arrepentiste. Y que tu camino no dice cielo, sino infierno. Hay entonces que meditar entonces en nuestra vida, mis hermanos. Mediten entonces lo que el Señor hizo por nosotros. Medítenlo a cada rato en sus vidas. Medítenlo. Si Él murió por mí, yo no puedo entonces coger estos pecados y traerlos otra vez a mi vida. Ahora, otra cosa que quiero resaltar aquí, hermanos, muy rápidamente, antes de invitar a los incrédulos, es que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Nosotros no merecemos nada, mis hermanos. No merecemos nada. Ni en lo secular, ni en lo espiritual. No merecemos nada. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da, mis hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Él. Constantemente. Si tenemos vida, porque nos da la vida. Si tenemos salud, es porque nos da la salud. Y si estamos enfermos, Él es soberano para tenernos enfermos. Si tenemos
una casa X o Y, Él nos la da. Tenemos una familia, Él nos da la familia. Y de paso nos la da para que instruyamos a nuestros hijos por el buen camino. No para que los dejemos que se pierdan. Nos da un trabajo. Nos da capacidades. Nos da entendimiento. Eso nos lo da Dios. Y eso es suficiente para que estés agradecido con Él. Y todos los días, hermanos, le dé gracias a Dios. Pero además de eso, recuerda la escena de la que hablamos hoy. Cuando estabas perdido, muerto en delitos y pecados, y te vio allí, Señor, de un montón de gente que va hacia el infierno, pero se acercó a ti, porque tuvo misericordia de ti. Y en su libre voluntad te tomó de la mano y te rescató a ti. Vive agradecido con Dios por eso, hermano. Cuánta gracia, ¿verdad? Cuánto amor del cielo. Y entonces viene Efesios y nos dice que no solamente eso, sino que solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No solamente la escena de que nos salvó en ese momento. Desde antes nos tenía en la mente el Señor para salvarnos. Y cuando llega aquí me busca y me rescata. Gracias, Señor, por esa gracia tuya. Yo no merezco nada. Yo no merecía nada. Pero tú me salvaste, Señor. ¿No es un motivo para estar agradecido con el Señor, mis hermanos? ¿No es un motivo? Vivamos todos siempre agradecidos con nuestro Dios por ese favor inmerecido que nos dio. Y por esa gracia, hermanos, que si no hubiera sido por ella, no estuviéramos aquí teniendo esperanza y seguridad de salvación. Sé que he sido rápido. Finalmente, quiero hacer una invitación a los que no son creyentes. A los que no son creyentes. Para las personas que hoy están aquí, que nos acompañan en esta mañana y que no han creído en el Señor Jesús. Y digo no han creído porque puede que escuchen y no obedezcan. ¿Qué cristianismo hay ahí? O simplemente no le importa a Dios. Esa es incredulidad. Pero escuchar y no obedecer y no obedecer, no importar, es lo mismo. Ahí no hay nada que honre al Señor. Para personas así, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, les digo, ustedes son personas esclavizadas al pecado. Son esclavos. Es increíble cuando ya esta escena no existe hoy. La esclavitud. Pero tú sí eres esclavo. Si existe contigo, tú eres esclavo del pecado. No hay nada que ustedes o tú puedas hacer para cambiar tu vida así. No te queda más que esperar que el tiempo pase y cuando se acabe tu historia en esta tierra, seas condenado al infierno. No te queda otra cosa más si continúas así. Ese es un resumen general de tu vida impía y apartada de Dios, de ofensa a Dios. Tú no puedes hacer nada para cambiar y tampoco quieres hacerlo. Y todo porque estás muerto en delitos y pecados según las Escrituras. Solamente cuando el Señor Jesús se acerque a ti, te tome de la mano y te rescate de esa terrible condición, concediéndote la fe para creer y el arrepentimiento de tus pecados, podrás ser libre de tu condenación. Necesitas que el Señor se acerque a ti. Necesitas que el Señor te tome de la mano para que te levantes del golpe del pecado que continuamente recibes y te tiene postrado siendo esclavo a Él. Necesitas eso. Por eso te digo a ti, aquel que no ha creído o aquel que no ha tomado en serio el cristianismo, deja la soberbia, déjala y reconoce tu impotencia, reconócela. Y así impotente, ven al Señor. Ruégale a Él, ruégale, Señor, acércate a mí. Señor,
ven a mí, tómame de la mano y levántame de esta condición, Señor. Ruégale que tenga misericordia de ti. Ruégale. Él nos garantiza en la palabra de Dios que si tú vienes humillado a Él, Él ha prometido, hermano o amigo, que no te va a rechazar. No te va a rechazar. Tú dependes, insisto, tú dependes de que el Señor se acerque a ti, de que Él vaya a tu encuentro. Y al verte en ese mercado de esclavos, al verte muerto ahí, como los huesos secos de Ezequiel, ahí muerto, sin vida, inerte, tú dependes que Él venga donde ti y tome ese esqueleto y lo toque y le dé vida y respire y se levante y le busque ahora. Tú dependes de eso. Que Dios tenga misericordia de ti, amigo incrédulo, como también de cada uno de nosotros aquí. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana de hoy. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Cuánta necesidad tenemos de ti. Fallamos demasiado, Dios. Si tú nos has rescatado, tú nos has salvado, nos has dado vida, Dios. Has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Nos falta más. Nos falta, Señor. Pero nos alegramos porque tú no tienes que ver perfección para estar agradado, Señor. Tú nos conoces, Señor Jesús. Tú estuviste en un cuerpo de carne igual que nosotros, siendo Dios. Y conoces cuánta debilidad hay en nosotros. Por eso rogamos para que nos ayudes cada día a vencer esta debilidad. Sé tú esa fuerza en nosotros, en el Espíritu, para dejar el pecado a un lado, Señor, y amarte a ti, seguirte a ti, glorificarte a ti con nuestra vida, Dios. Gracias por recordarnos lo que tú hiciste a esta mujer. Tuviste misericordia, pero también de una manera más amplia nos recuerda que es similar a lo que hace con nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados, Señor. Si vienes a nuestra vida, nos tomas de la mano, Señor, y nos levantas. Ah, cuánta gracia, cuánto amor del cielo, cuánta misericordia, Señor. Gracias, gracias y muchas gracias por esta obra gloriosa que hiciste en nuestra vida. Que esta iglesia, Señor, y que todo tu pueblo en general te honre y te glorifique siempre. Muévenos a ser obedientes, Señor. Muévenos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, mi Señor. Glorifícate, te ruego, en este tiempo que aún falta, pero glorifícate en nuestra vida, ayudándonos cada día a ser hacedores de tu voluntad. Gloria al Dios eterno y glorioso. Gloria al Dios creador y dador de vida. Gloria al Dios que nos salvó. Te rogamos todas estas cosas, mi Señor, en el nombre de Cristo. Amén.